Bienvenidos sean a La Hoja Suelta, el podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. En esta ocasión vamos a platicar de libros, muchos libros con temas interesantísimos, porque hace poco acaba de pasar el 12 de noviembre, el Día Nacional del Libro, y ¿por qué no? Decidimos hablar de esto. Les saludan sus anfitriones Wendy Osorio. y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza aquí en Libreta Negra MX. En esta ocasión decidimos tener un súper invitadazo pues que nos puede hablar de lo mejor que se está moviendo ahorita. Alejandro Cruz Atienza, editor y director de las publicaciones del Colegio Nacional. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo están, Wendy Omar? Aquí estamos presentes y contentos. Pues Después de mu- este cumplimiento, como dices, del Día Nacional del Libro, que se festeja por el natalicio de ni más ni menos que Sor Juana Inés de la Cruz. Datazo cultural, como diría Omar Espinosa. Y bienvenido, Alejandro. Estamos muy contentos de que vengas a compartir este espacio de la hoja suelta y hablar de libros, porque todos hemos tenido libros y acumulado libros y nos gustan mucho, ¿no? Pero muchas veces los asociamos y su contribución a la sociedad desde, por ejemplo, que surge la imprenta, que contribuyeron muchísimo los libros a difundir las culturas, a difundir pensamientos e ideas. Pero en una sociedad moderna como en la que actualmente estamos viviendo, ¿por qué son importantes los libros, Alejandro? ¿Cuál es la importancia que tienen? Bueno, es una pregunta casi filosófica, histórico-filosófica. Pero a ver, los libros no solo difunden las ideas, como bien dijiste, que es una función esencial, digamos, que es la amplificación de un mensaje, es decir, llegarle a una mayor cantidad de lectores posible el mensaje de un autor o de unos autores o de una colectividad, sino que, ante todo, para mí son la memoria de la humanidad, es decir, es el mejor soporte que ha conseguido el ser humano en una tecnología tan sofisticada, cómoda y sencilla como puede ser un volumen impreso con páginas, para guardar lo que somos y lo que hemos sido durante tantos siglos ya recorridos, ¿no? Desde que surge, como bien dice, la imprenta, o sea, como el libro moderno, como lo entendemos, y principalmente, digo, una vez ya inventada la imprenta y la famosa Biblia de Gutenberg, que fue la revolución cultural, una de las más importantes que ha vivido yo creo que la humanidad. Cuando surge el primer proyecto ya editorial moderno, que podemos encontrarlo con Aldo Manuzio, que es este editor, impresor italiano, que tiene el primer taller de imprenta, que entre muchas maravillas crea el libro de bolsillo y crea las itálicas. Es decir, por ahí encontramos el primer proyecto de un individuo que hace un proyecto editorial que lo que busca es recuperar la tradición clásica e imprimirla en volúmenes o ejemplares que puedan pasar de mano en mano. Entonces tenemos, por un lado, sí este afán de difusión y divulgación, como bien dijiste, Wendy, pero también de mantener y recuperar nuestra memoria y la memoria humana, ¿no? Entonces creo que si algo tiene de importancia el libro, es eso, que es una forma de amplificar, de conocer, de dialogar, de conservar y de incentivar además la producción de conocimiento humano, ¿no? Además, desde luego, de esto que ya mencioné, que es el dialogar, es decir, el poder tener puentes entre culturas, entre individuos y llegar al entendimiento común o mutuo, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué es importante el libro en la época moderna? Pues porque somos humanos, porque somos seres culturales, porque somos seres de memoria y porque el conocimiento es una construcción colectiva que requiere de este sustento, de ese sustrato para poder seguir avanzando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que más allá del formato que siempre se discute, si el papel o lo digital o, eh, digamos, eso ya es una discusión que podemos ahondar o no en ella, pero lo importante es el libro en tanto soporte de un mensaje y de un diálogo humano, ¿no? Que puede ser también de muchas naturalezas, desde un diálogo desde lo creativo o la ficción, como puede ser una obra literaria, un poema, una obra de teatro, digamos, una parte más de la sensibilidad humana, o bien una obra técnica o de conocimiento que es igual un producto de la sociedad y del tiempo que hay que conservar y llevar, ¿no? Ahora, otra cosa es
todo lo que se publique, que es otro tema, ¿no? Es decir, que ahorita les paso también, si quieren datos, ¿no? Ahorita que hablábamos del Día Nacional del Libro, es brutal. O sea, lo que se produce hoy en día también, la cantidad de novedades editoriales del mercado es una cosa inasible, inabarcable, y que también tiene un lado delicado, cuestionable, ¿no? Es decir, ahorita justo salió una encuesta que me pasaron hace un par de días, por eso la tengo fresca, en España. Hicieron una encuesta de libreros y decían que el 98% de los títulos que llegan a librerías, imagínense esa cantidad, ya hablamos de 15,000 novedades anuales en España, el 98% de esa cantidad de miles venden no más de 50 ejemplares. Eso está muy interesante. Es brutal. O sea, eso estamos hablando de una sobreproducción que ya hace mucho lo hablaba Gabriel Said, los demasiados libros, toda esta tendencia, digamos, de qué es lo que hay que publicar, cuánto, cómo y cómo el mercado es. El mercado, porque vivimos, finalmente es un producto cultural y vive en un mercado, ¿no? Pues es imposible que pueda ofrecerlo, mantenerlo y hacerlo llegar a los lectores, ¿no? Que es el gran reto hoy, ¿no? O sea, de esa sobreproducción de mensajes justo, ¿no? Y de esta, que en fin, nos lleva a otras discusiones que tienen que ver con la industria cultural, con cómo se producen las cosas y cómo se consumen. Pero bueno, hablamos de este universo en el que el libro pues está en un momento muy particular, ¿no? De sobreproducción y también de un consumo que, aunque es mayor que hace unas décadas, ¿no? Sigue siendo también muy bajo para la cantidad de cosas que se producen o se pueden consumir, ¿no? Sí, ¿no? Además, midiendo ahora sí que la dimensión de la condición moderna, donde efectivamente hay una, pues no solamente una sobreproducción, yo diría incluso que hay una sobreexposición de los temas. Podemos encontrar evidentemente los formatos tradicionales, los impresos, y por otro lado nos podemos meter a internet, a redes sociales, incluso ahora que cualquiera tiene la posibilidad, si lo desea, de generar un programa de audio, un podcast, y bueno, aquí nos tenemos, ¿no? Y me encanta que hayas abierto con esta situación del libro como una memoria, porque eso es muy arqueológico y en este programa encontramos como muchos puntos de encuentro, porque pensaríamos que son cosas totalmente distintas, pero pues ahora sí que siempre vamos a meter nuestra cucharota de arqueología, porque justamente digamos, los enfoques modernos no es tanto estudiar como la materialidad, o sea, ese es como nuestro nicho, pero en realidad se ha visto que lo más importante y lo que nos ha llevado, digamos, paso tras paso en la humanidad es saber comunicarnos, generar ese entramado y por supuesto dejarlo plasmado en algunos puntos, ¿no? Muchas veces ha sido pictórico, pero en este caso particular coincidimos en Libreta Negra MX que el formato de esta la alfabetización y por supuesto que se quede en un impreso con las letras y que no tengas que conectarlo, que no necesites nada más, pues es algo fundamental y a pesar de que salgan dispositivos móviles, yo creo que nunca vamos a abandonar el formato físico impreso de los libros. Nos encanta, nos encanta, pero nunca lo vamos a abandonar. Bueno, Ya no sé qué opinas. coincido, pero hoy también lo dudo, ¿no? Te voy a decir, yo soy un gran defensor, y a ver, igual es muy radical lo que estoy diciendo, pero desde luego creo que, y como lo dije al principio, la tecnología que implica el libro como un objeto justo que no requiere conectarse, no tiene batería, no requiere luz propia, ¿no? Es decir, si lo tienes bien conservado, aguanta muchos siglos en el papel, si no tiene mayores químicos, en fin, ¿no? Creo que tiene tanto de conservación como de maleabilidad, como de transportación, como de intercambio, pues es una cosa muy autónoma que no requiere mayor dispositivo extra, ¿no? Pero también lo que estamos viendo y cada vez se ve más, hay dos cosas que sí empiezan a ocurrir ya y que es muy interesante, ¿no? Y para nada es algo apocalíptico, pero es cada vez sí hay una migración lectora y de un consumo de contenidos textuales, cada vez más sí vinculados a lo electrónico, a las generaciones que ya les toca a ustedes y las que vienen abajo de ustedes, realmente ya el empleo o el uso, la consulta del libro digital ya empieza a ser una cosa mucho más habitual
que en mi generación, desde luego, o en las anteriores. Como que ya ese cambio, esa transformación de práctica cultural, realmente empieza ya a verse reflejada, ¿no? Lo cual, repito, no que es apocalíptico, no es que un joven de hoy de 20 años o de 17 años no también le guste el libro y encuentre en eso, ¿no? También una fuente de placer, de practicidad ¿no? De gusto, pero sí vemos que ya son lectores mucho más nativos en lo digital, ¿no? Y eso yo lo realmente ahora, o sea, justo en el trabajo en el Colegio Nacional, que tenemos jóvenes de servicio social, me estoy enfrentando realmente a este cambio generacional y sí veo ya una práctica completamente diferente, por un lado en el consumo cultural y por otro lado a nivel institucional. Cuando tenemos también costos tan elevados en la producción de los libros, que el papel cada vez es más caro, que cada vez es más difícil juntar los recursos por la crisis general que estamos viviendo a nivel mundial, política, en fin, cada vez también es muy costoso hacer un libro. Lo digital se empieza a convertir en una alternativa asequible, viable y que te permite lo que empezamos diciendo, que es mantener la memoria y transmitir el mensaje. Es decir, hoy en día, si lo digital, el libro digital o el formato digital responde a esas también dos necesidades de la memoria y de la difusión y la amplificación del mensaje, y lo hace de manera mucho más inmediata y accesible económicamente, ¿no? Entonces, aunque yo sigo creyendo y defiendo y creo, realmente lo sustento, ¿no? Que el libro físico no va a dejar de ser, ¿no? O sea, no va a dejar de existir, o sea, sí sigue siendo vital, sobre todo porque hay contenidos que solo en el papel tienen su mayor nivel de aproximación lectora, ¿no? Es decir, un libro de arte, de fotografía, mapas, o imágenes, libros infantiles, libro álbum ilustrado, son una serie de objetos cuya forma natural, o no natural, su forma idónea de ser consumida es esa, la del papel, ¿no? Hay otro tipo de contenidos de consulta, más técnicos, de conocimiento, que igual lo digital es más fácil que sea una forma de consumo. En fin, podemos extender muchísimo la idea, pero bueno, lo importante es que sí creo y seguiré defendiendo y seré un editor hasta que muera, que se abrace el papel, que realmente es una forma que yo gozo mucho como editor de imaginar y de hacer y de realizar una obra, ¿no? Editorial, pero sí creo que lo digital, tanto por el tipo de consumo de las nuevas generaciones como el tipo de producción al que estamos llegando, en ritmos de producción, lo va a hacer cada vez más viable, más sencillo y accesible, ¿no? Y hay otra cosa que no podemos obviar, es la pandemia, que la pandemia sí determinó, y eso lo veremos en años adelante, pero sí impactó, digamos, en las formas de consumo y de aproximación a la cultura. Y eso vamos a irlo viendo, yo creo que no es muy pronto de cosechar como conclusiones, pero hubo toda la transformación del consumo cultural que nos vimos obligados todos a vivir, y que si de por sí había generaciones que estaban muy naturalmente apegadas a los videojuegos o a las tecnologías o no, ya esa forma de volcarnos a la educación, a la lectura, al placer desde lo virtual, vamos a empezar a ver cambios, yo creo, importantes a futuro, ¿no? Pero bueno, en fin, no quiero divagar más, pero por ahí va la cosa. Claro, esto es muy importante también porque pues es algo que nos está tocando vivir y a quienes nos está tocando pues adaptarnos, ¿no? Y consumir más de uno u otro, dependiendo de qué tanto nos interese o nos surja determinado tema. Pero, por ejemplo, de acuerdo a la encuesta nacional de lectura y escritura, hasta hace unos 10 años aproximadamente, la mayoría de los hogares en México tenían pues libros más en físico, el porcentaje era mayor que en digital. O sea, yo creo que en los últimos años y pronto se van a emparejar y quizá pues ya se va a invertir esta proporción, ¿no? Sin embargo, hay quienes cuestionan que realmente la gente que compra los libros, independientemente de las razones por las cuales los haga, está valorando quizás más el formato que el valor académico o literario que pueda tener la obra. ¿Qué opinas de eso, Alejandro? Bueno, yo soy un defensor, a ver, yo creo que la lectura, ya dijimos, es un acto, por lo que hemos dicho, es un acto de libertad, o sea, de leer lo que uno quiere, como quiere, cuando quiere, ¿no? Es decir, uno tiene que hacerse un tiempo para, o sea, en su vida cotidiana, hacerse un espacio para dedicarse a esa labor o actividad,
ya sea recreativamente, ya sea formativamente, ya sea por obligación. Hay un acto, digamos, que tiene que surgir, que no tiene que hacerse, ¿no? Y soy un gran defensor y creo que la lectura, además de todo esto, que es una parte más, digamos, como de la fenomenología de por qué existe o cómo existe o cuándo, hay una parte que para mí también es un acto estético, o sea, la lectura, o sea, el tener un, o sea, hay un acto de placer, de cierta manera, aunque sea inconsciente, no siempre, pero el tener un libro, sentir su peso, el oler, no quiero sonar fetichista y sonar como simplón, pero sí creo que tener un objeto que te guste, ¿no? Es como cuando uno ve una portada de una película, ve un cartel y dices, quiero ver esto porque tienes algo que me llama, ¿no? Y hay un enganche no solo por el actor, no solo por el tema, sino porque hay un llamado, digamos, que también atraviesa otras fibras sensoriales, digamos, del individuo, ¿no? El libro tiene un parte de eso, es decir, es un objeto, tiene una textura, tiene un peso, tiene un, ¿no? En el caso del Colegio Nacional, que ya sí que lo hablamos más a fondo de lo que hacemos en el colegio, pero yo lancé, digamos, había una colección, no una colección, había una tradición de un formato, de un tipo de libro, al que se le llamaba opúsculo, porque era una obra breve. Opúsculo significa en latín obra breve. Entonces había un formato que era libros blancos, intonsos, eso significa que no están guillotinados, no están cortados, entonces tú tenías pliegos todavía, ¿no? Digamos, como con su doblez en las orillas que había que partir con un abrecartas para separar una página de otra, no tenían mayor diseño, en fin, había ese formato donde se publicaban distintos tipos de contenidos, desde discursos, conferencias, obras, repito, breves. Cuando llego a la dirección del colegio y veo este formato, muy en la tradición, ¿no?, que hace muchos hacían, se me ocurre darle un giro y decir, a ver, hagamos de este formato editorial una colección formalmente hablando, es decir, pongámosle un sentido y una definición editorial para ver qué puede o qué no puede entrar en esta colección que creemos. Le llamamos opúsculos, como era el formato que se decía, pues ya que pasase el nombre de una colección y que responda a ese espíritu, obras breves. A mí me importaba mucho en esta definición editorial poner una serie de condiciones para garantizar una serie de características para el libro final, ¿no? Una es que tuviera un precio único, todos se vendían a 30 pesos, con lo cual tenía yo que tener una extensión mínima o máxima del libro para garantizar un precio único y que hubiera una recuperación por la venta. Entonces, esa es una condición. Y la segunda es que aún siendo libros muy económicos, hablamos de 30 pesos el costo de, ¿no?, el precio que era muy accesible hace 5 años. Yo quería que fueran libros que aún siendo económicos fueran objetos muy bien cuidados y muy bien resueltos, tanto editorialmente hablando, en su caja tipográfica, el tipo de, ¿no?, tipografía que eligiéramos, los márgenes, es decir, que hubiera un cuidado y una estética y un equilibrio en el despliegue de página, que es lo que compone finalmente un libro, ¿no?, en su estructura, pero también que la portada fuera llamativa, que tuviera equilibrio, que fuera fresca y que tuviera elementos. En ese caso le pusimos un barniz que tiene una textura suave, se llama un soft touch. Entonces, en fin, era crear un objeto que, aunque fuera económico, fuera un objeto digno y deseable, en el sentido de que la divulgación o la amplia difusión no tiene que estar peleada con el cuidado editorial y el cuidado estético del libro. Porque es dignificar la lectura. Si para mí es quien tenga ese libro en su mano, además de leer un texto de Ruy Pérez Tamayo sobre la enfermedad y la pobreza, o un texto de Eduardo Matos Moctezuma sobre el calendario azteca, o un texto de Juan Villoro sobre López Velarde, ¿no? Va a tener una experiencia de lectura, o sea, táctil, sensual. O sea, repito, suena muy como a lo mejor naif, pero no. Yo creo que un lector sí valora un libro de calidad y un libro que te apueste, que te hable desde un lugar que te resulte también interesante como objeto, ¿no? Entonces, en fin, esto lo expongo por lo que decíamos ahora, es decir, lo digital, las bibliotecas, desde luego que van a ir, también tiene su ventaja lo digital, cuando requieres un espacio para acumular volúmenes que luego muda y luego cambia, en fin, los libros tienen sus problemas, ¿no? Sí. Pero yo sí les digo, aunque creo que hay una tendencia a que cambie, también una cosa de que el objeto mismo tiene
un valor, un imaginario, volvemos a la memoria, ¿no? También tiene una mística, tiene una forma, tiene un lugar en la cultura y en la forma de consumo que creo que no va a ser desplazado, ¿no? Definitivamente, aquí coincidimos totalmente con eso. Estamos hablando de un chorro de temas, porque estamos viendo, aunque nosotros lo neguemos, ¿no? O sea, lo vemos desde este lado, pero los seres humanos tenemos esta condición de siempre sensorial. O sea, si algo lo podemos tocar, mejor. Y además, si eso algo que podemos tocar lo podemos coleccionar, totalmente nos va a ganar la mente y el corazón. Mm. Y los libros en ese sentido es una pasión. Mucha gente se apasiona, tiene sus bibliotecas personales o visita bibliotecas, aunque por ahí de repente las políticas públicas las tengan medio abandonadas, pero bueno, ese también es otro tema. Pero en realidad lo que estamos hablando es justo del placer de la lectura y me parece fundamental que dentro de este placer de la lectura pongas en el centro, Alejandro, esta situación de la accesibilidad, de que un producto bien hecho no está peleado con que cueste 3,000 pesos por libro, ¿no? Obviamente existe y está perfecto, pero hay que ofrecer como un chorro de cosas, un chorro de temáticas, porque así es el conocimiento humano, tiene un montón de aristas, tiene un montón de facetas, de esferas de conocimiento, de disciplinas, de incluso de hasta goces, es decir, ya la literatura que te cuenta una historia, pues hay múltiples temas, ¿no? Están los géneros literarios y demás. Y dentro justamente de toda esa, de todo ese panel que existe, cuéntanos cómo les ha ido en el Colegio Nacional, justamente en esa transición. Estábamos hablando hace un momento bueno, pues el formato físico, ¿no? Y el formato digital, que podría estar peleado. Yo lo veo como un poco más complementario. Muchas veces a mí me ha tocado platicar con amistades e incluso estar en redes sociales y decir, yo me encontré este libro o este fragmento del libro o una reseña incluso en una revista digital. Lo leí y entonces me gustó tanto que voy a ir a comprarlo, ¿no? Mucha gente o ciertas personalidades en la industria de repente como que tienen ese temor, ¿no? Como que si lo tengo en digital no voy a vender. Yo creo que más bien ayuda y se complementa porque se ha visto que la industria cultural y creativa, pues en realidad es como un gran rompecabezas que nos vamos a ir acomodando. Incluso este podcast, que es un formato audiovisual, o si lo estás escuchando en Spotify solamente en audio, te va a llegar, ¿no? O te va a llevar, cuando escuches este programa, al Colegio Nacional y a sus publicaciones. Entonces, ¿cómo han lidiado con esta situación de los formatos? Y me gustaría también más adelante entrar en los temas, ya que mencionaste los opúsculos, que yo soy gran fan de los opúsculos, tienen colecciones temáticas. Entonces, un poco cómo dividen y cómo estructuraron esa idea, porque ahora sí que es muy identificable. O sea, tú vas, como le pusieron la iniciativa inicial cuando lo lanzaron, la canasta de libros, y tú vas y los identificas luego, luego y dices, ah, pues ese es de arqueología, bueno, o de ciencias sociales, humanidades, ah, pues ese es de literatura, ese otro es de ciencia y demás. Pero bueno, ¿cómo lidian con esa situación? Porque el Colegio Nacional también tiene libros en digital, léelos, perdón, vende los físicos y también el digital. A ver, o sea, ha sido inevitable y necesario, y desde luego la convivencia, la convivencia, la reflexión permanente, porque les digo, también es siempre un reto, en todos los sentidos, vuelvo a decir, presupuestal. O sea, que yo siempre hablo, el libro es un producto cultural, como cualquier producto cultural, que requiere tiempo, recursos y espacio, ¿no? Es decir, no se dan como hongos, no es una generación espontánea, ¿no? Entonces, Bueno, fuera quizá. bueno, fuera, Pero ¿no? no, pero O no, no. o sea, no, también hay que tener tus límites, pero bueno, sí, lo que me refiero es que siempre es como en esas coordenadas del tiempo, los recursos y el espacio, uno tiene que tomar decisiones, es decir, y por eso es un motivo de reflexión, es cómo migrar, cómo hacer convivir, qué libros llevar a qué formato, para cuáles te alcanza, hasta dónde puedes digitalizar uno y otro. Es decir, hay muchas decisiones que, más allá del ideal, que a todos nos gustaría, yo como editor y editor del 2022, te diría, todo libro me encantaría que saliera al menos en 3 formatos, ¿no? Impreso, digital y en audiolibro, que es como la nueva tendencia también como en el formato audible, digamos, eso como base, ¿no? Me encantaría. Ahora, de ahí
a que tengamos los recursos, el tiempo, la posibilidad de llevar todo el libro a esos formatos, pues ya es muy limitado, ¿no? Ahora, entonces sí ha sido un esfuerzo, ha sido un motivo de reflexión permanente, ha sido de repente también, aunque seamos institución pública con un recurso asignado, hay cosas que son muy autogestivas, es decir, tenemos que hacer esto, ¿cómo lo hacemos? No nos alcanza, pero queremos no quedarnos atrás. Abramos un sitio, por ejemplo, tenemos un sitio de libros que se llama Libros Colnal, donde está nuestra oferta editorial, que empezó justo como una plataforma de venta de libros digitales. Es decir, antes, cuando el Colegio Nacional creó su nueva página web, desde luego que había y está contemplada una pestaña para las publicaciones formalmente hablando, ¿no? Por falta de recursos no se puede llegar a ese desarrollo del sitio web que tenga un espacio de venta de carrito, en fin, como un centro, como un punto comercial, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que empezamos a crear de manera autogestiva, es decir, creemos un sitio que empezamos la diseñadora y yo, ya por no decir, para que exista, ¿no? Y empezamos de ahí poco a poco a hacer una cosa que ya tiene una vida propia, que desde luego ya está atada a la institución, atada ¿no? al sitio web y tiene toda una cohabitación paralela. Pero bueno, que si es desde ahí, pues vamos como construyendo para poder aportar, ¿no? Entonces ahora tenemos este sitio, repito, que se llama libroscolnal.com, donde uno puede conseguir nuestra oferta de libros digitales y ya también parte de nuestra oferta de libros físicos, ¿no? De venta, digamos, de librería virtual, ¿no? No me voy a meter aquí, pero también tenemos limitantes, ¿no? Porque, en fin, comerciales, de qué puede, en fin, porque el público no puede pagar el envío, porque somos institución pública. Entonces, tenemos que garantizar que la venta nos permita cubrir el costo del envío del libro. Entonces, no toda la oferta editorial física se puede poner a disposición en la librería virtual, ¿no? Eso lo explico, que de repente alguien se puede meter y decir, ¿por qué no están los opúsculos físicos en el portal? Bueno, porque nos cuesta más caro enviarlo que venderlo. Entonces, por eso tenemos esa limitante en el tipo de exposición. Pero bueno, no quiero distraer. Lo importante es entonces, ha sido eso, un reto ver cómo convivir, qué digitalizar, qué llevar a cabo. Hay libros, hasta ahorita todos han salido en formato físico y luego en digital. Ya empieza a haber la necesidad de que, a falta de recursos para reimprimir ciertos títulos, van saliendo solo en digital las segundas ediciones, ¿no? Como lo que sea lo equivalente a una reimpresión. Entonces ya es una forma que va dando una solución a una necesidad de no dejar fuera de circulación un contenido. Y la otra es, pues, estar siempre investigando, ¿no? O sea, yo tengo un equipo, la verdad es que maravilloso, de colaboradores, de editores, de también la gente de servicio social que se ha ido sumando, es gente muy interesada, muy curiosa y muy, ¿no? Como comprometida. Y, por ejemplo, ahorita estamos con una persona de servicio social viendo eso, cómo cargar en portales, ¿no? Los libros para que la gente pueda calificarlos, leerlos, compartirlos, como todas estas redes que cada vez hay más transversales y no como democráticas o de gente, individuos que ponen a disposición y califican, que ofrecen, que hacen sinodis, que es una forma de estar presentes, de comunicar y de llevar el libro al mejor lector posible, ¿no? Entonces, bueno, siempre es una investigación permanente y siempre es estar explorando horizontes, ¿no? Ahora, me preguntabas también, además de esta parte de lo digital y lo físico, sobre la colección Opúsculos en concreto y las colecciones. Si quieren, entramos al tema. Ya describí brevemente lo que es el espíritu de la colección Opúsculos, su precio único, accesible, de una extensión mínima y máxima garantizada, esas características, esos acabados, este cuidado editorial. Y como bien decías, había dos ideas también vinculadas a la colección. Una era dividir el Colegio Nacional, que no sé si ya en algún otro podcast o ya se sabe lo que es, pero bueno, es esta institución que agrupa a los más o algunos de los más destacados intelectuales, científicos, pensadores mexicanos, ¿no? Para divulgar su conocimiento de manera libre y gratuita. O sea, lo que hace el colegio es la difusión del conocimiento a través de conferencias que se llevan a cabo en el aula mayor, en Donceles 104, ¿no? De su fundación, que ya vamos a cumplir 80 años el próximo año, yo no, afortunadamente,
discusión. Pero ya está buenísimo que se menciona que ya es un año para ir preparando los Sí, el festejos próximo y año que se vendrán vayan, se- festejos. van a aventar la casa por la ventana, me imagino. Desde donde se pueda, estamos muy limitados desde que la casa, digamos que levantaremos lo que se pueda por la ventana, pero sí, desde luego que se va a hacer ciclos, exposiciones, habrá publicaciones, ¿no? Bueno, va a cumplir 80 años. Cuando se funda el colegio, se funda, estamos hablando de la posrevolución, ¿no? Con este reconocimiento de la intelectualidad de los 40, algunos de los más destacados, ¿no? Artistas, científicos. Estamos hablando de Diego Rivera, de Alfonso Reyes, de Alfonso Caso, arqueólogo, Antonio Caso, Vasconcelos, en fin, Ignacio Chávez, Carlos Chávez, todo este grupo de intelectuales ¿no? que se reconocen o se distinguen como los profesores eméritos de la nación. Es decir, un poco es esos grandes sabios o esos grandes personajes que han desarrollado una carrera y que han aportado al país a través de instituciones, de obra, en fin, y que transmiten ese conocimiento en lecciones no escolarizadas, no curriculares, libres y gratuitas. Es decir, que tú puedes llegar, escuchar a Diego Rivera hablarte de la encáustica o hablándote de muralismo en una serie de conferencias y tú podías ir tomarlas sin ningún tipo de diploma, ¿no? Que dicho sea de paso, digo, ya sé que no tiene que ver directamente con este programa, pero que también han aprovechado mucho las plataformas digitales, porque actualmente muchas de las conferencias las tienen Todos. colgadas en YouTube o en su página de internet. Entonces, bueno, esa es una invitación para quien nos esté escuchando. Esto a la Pues par, bueno, desde luego que todas las conferencias, digo, diario, ya como para acabar el comercial, diario una actividad en el Colegio Nacional, se puede ver en conal.mx, la página web, o en las redes sociales. Todas se transmiten de manera en streaming, en vivo, y además, como bien dijiste, quedan almacenadas en el canal de YouTube del colegio, ¿no? Del Colegio Nacional. Bueno, entonces el colegio surge con esta iniciativa de difusión, divulgación del alto conocimiento de manera, repito, libre y gratuita, ¿no? Entonces, en su historia han habido 111 miembros, es un cargo vitalicio. Entonces, como pueden sugerir, ¿no? Entender, es una institución multidisciplinaria, es decir, tenemos todo tipo de conocimiento, desde astrónomos, físicos, neurofisiólogos, historiadores, arqueólogos, poetas, lingüistas, médicos, en fin, es una institución que en ese sentido es muy renacentista, ¿no? Y entonces la colección Opúsculos, justo la dividimos en 4 colores, cada color representa un área temática del colegio. Entonces tú tienes libros amarillos para todos aquellos temas que sean vinculados a las ciencias sociales y humanidades, desde la historia, arqueología, lingüística, ¿no? Un poco lo que ya dije. Los verdes son ciencias biológicas y de la salud, medicina, biología, ¿no? Los azules son ciencias exactas, matemáticas, física, astronomía, y los rosas son artes y letras, poesía, dramaturgia, música, Mario Lavista publicó ahí, en fin. Entonces, la colección está compuesta de estas series de colores que distinguen los temas a los que uno puede enfrentarse. Y cuando la hicimos y cuando la pensé, había otra idea detrás que era llevar los libros, y por eso también lo del precio único, como tacos de canasta. La idea era retomar esta idea del consumo callejero, no popular, digamos que no tengas que entrar a un recinto para comprar un libro, sino que esté en la calle, que sea accesible, que sea de un precio único y que uno pudiera elegir sin importar el precio. La medida es como cuando uno pide un taco de canasta que quiere uno chicharrón, 2 de frijol, ¿no? Aquí era pues quiero uno rosa, 2 verdes, 1 amarillo, ¿no? Un poco mi idea era pensar en este esquema, en esta fórmula, para que fuera esa forma, digamos, de aproximación, aunque uno no conocía realmente a lo mejor a Alejandro Frank, a lo mejor a mucha gente no le dice, pero sabe que es un libro azul, es de matemáticas, bueno, de ciencias exactas, ya te dice algo, ¿no? Si ves el título, pues ya te sugiere más. En fin, hizo una forma de acercarlos, ¿no? Tanto en esas coordenadas editoriales. Entonces, bueno, de ahí surgió, digamos, ese tipo de elementos que marcan la colección, ¿no? Y ya como ahora ha crecido y tenemos más de 40 títulos, creo, en la colección, ya hicimos un menú, como un menú de fonda, ¿no? Un micado, donde uno ya tiene todo este despliegue de títulos por colores,
y uno ya puede ver pues, toda la vara rosa, los títulos que te incluyen, y en fin, así para el real, ¿no? Desde Javier García Diego, Alfonso Reyes, Leonardo López Luján, Eduardo Moctezuma, Miguel León Portilla, ya dije Rui Pérez Tamayo, Manuel Peinberg, Susana Lizano, que ahorita ganamos el premio al mejor libro de difusión con esa divulgación. En fin, por ahí va la cosa. Que yo hablo mucho, así que me callan, porque si no me... No, está No, perfecto. es que te estamos escuchando y nos hemos dado cuenta que nos has estado dando como también estos chispazos de las ideas detrás de todo el trabajo que conlleva publicar un libro. Porque para los lectores, muchas veces no tomamos en cuenta o no somos conscientes de que detrás de un libro físico o digital, o audiolibro incluso, pues son muchas personas involucradas en el proceso, ¿no? Para que se logre su publicación. Cuéntanos un poco más, Alejandro, el detrás de cámaras para que se publique un libro. Claro. Seré un poco breve porque si no me puedo ir 2 horas más con Sí, y pero sabemos, ¿no? Y sabemos que un podcast no es como un espacio suficiente a veces para hablar de todo este proceso, ¿no? Pero bueno, cuéntanos. Porque efectivamente es común, y no es digamos, achacarle a nadie, que la gente desconozca o desconozcamos lo que hay detrás de que algo exista, ¿no? Y lo dijiste bien, detrás de un libro hay mucha gente, desde luego que hay muchas voluntades y muchas decisiones involucradas y muchos gustos involucrados, porque de repente uno cree que los que elaboran el libro, es decir, que tú tienes un autor que fue el que hizo un texto y tienes un lector que es el que lo consume, ¿no? Pero en esta dos polos de una cadena, hay muchos actores que todos aportan algo. Y desde luego que pues, uno no es consciente, es decir, desde el primer lector de un manuscrito, que tiene un diálogo con el autor, que le dice, oye, eso funciona, esto no, aquí cámbialo, aquí redondéalo, aquí complementalo, aquí falta bibliografía. Es decir, hay todo un diálogo que permite, yo siempre digo que el editor lo que hace es el actor invisible que busca que el libro llegue a su mejor forma posible, ¿no? Y que el autor se exprese de la mejor forma posible con su obra. Entonces, ese primer diálogo, pues es uno que luego es muy determinante. Hay obras que sin editor, que yo siempre digo que la autopublicación es una alternativa, desde luego, ante la dificultad de conseguir una editorial que te acoja, pero corres el riesgo de carecer de ese tipo de trabajo y de enriquecimiento que implica el proceso editorial de un libro. Y dos, de estar en cohabitación en un catálogo que acoge tu obra, que también la legitima, la impulsa, la deja ver, ¿no? Pero bueno, entonces está desde el primer lector o editor o colegas de un autor que comentan un texto, desde luego los correctores, ¿no? Que es un trabajo muy importante, muy cuidadoso y que es realmente, pues yo diría que hay que poner monumentos a los correctores de estilo, ¿no? Porque es un trabajo muy poco visto, muy poco valorado y que realmente es lo que permite que uno lea un buen libro y que se te vaya, que fluya bien, pues eso es, desde luego, la magia de un buen autor, pero también detrás, seguramente, pues muchos de ellos, un buen lector y un buen corrector de estilo que permitieron pulir, cuidar y sobre todo, en libros sobre todo académicos o libros técnicos, buscar la congruencia en todo el volumen, ¿no? Es decir, que la forma de citar los datos que se presentan, la forma en que se exponen, la forma en que se diseñan, sean homogéneos o tengan una propuesta uniforme, ¿no? Bueno, además de los lectores, además de los editores, están los diseñadores, ¿no? Que el diseñador es otro actor clavísimo, ¿no? Muy, muy importante, que de repente también, cuando uno ve un libro, que también es chistoso, uno ve este que les mostré antes, ¿no? Por ejemplo, que es novedad, acaba de llegar, la identidad múltiple de Luis Villoro, ¿no? Uno de repente ve este objeto, que puede ser bello o no, que no es un diseñador. O sea, aquí tenemos un ilustrador a que se le encargó una imagen, un diseñador que hizo que esto funcionara, que se leyera, que tuviera, ¿no? Que formó todas las páginas, ¿no? Un trabajo de formación tipográfica que es muy complicada, que un lector no tiene ni idea, pero componer una página tiene mucha ciencia. Es decir, que no se repita una palabra arriba de otra al final de un renglón, que no se parta mal una palabra, que no te quede una línea solita, que, en fin, todo ese tipo de elementos que
uno como lector pasan desapercibidos, está detrás un formador o un diseñador que les dieron vida, ¿no? Incluso que cuando uno tiene la acción de leer el libro, que en medida que no te des cuenta de esos detalles, también es una señal de buen trabajo, ¿no? Bueno, O sea, fundamental. porque en este caso, las tipografías, solamente para mencionar un ejemplo, que te ayuden a tener una lectura fluida, pues es algo bien importante. Luego se nos va. La caja tipográfica, ¿sí? El espacio entre una línea Exacto. y otra, los márgenes, o sea, esos espacios que se crean para mí, o sea, siempre se habla de eso, ¿no? Que un libro también es la construcción de un espacio, ¿no? Es decir, y uno transita un espacio conforme va leyendo. Entonces, una buena construcción de libros como una buena construcción de un espacio físico en el que uno se siente bien habitándolo, ¿no? Eso es un libro, ¿no? De repente, cuando uno ve un libro que tiene poco cuidado, que de repente es como arrojado el texto y como vámonos, ¿no? Porque ahorras en lectores, ahorras en formadores, ¿no? Hay muchas editoriales que también trabajan a destajo así. Uno lo detecta, ¿no? Yo como lector que me importa, repito, la lectura como un gesto también de aproximación, yo me repele, ¿no? Es un libro o atascado de tipografía o mal formado o con un papel, ¿no? En fin, son cosas que te van transmitiendo. Pero bueno, está el formador, el diseñador, el iconógrafo, o sea, todo texto, muchos libros que tienen imágenes, fotografías, finalmente eso, fotografías, imágenes, ¿no? Requieren también que ayude a conseguir las imágenes, a tramitar los derechos, a que todo esté debidamente afianzado o anclado en la obra que se pueda comercializar sin ningún tipo de riesgo o de atentar con los derechos de autor de otro creador, ¿no? Entonces, iconógrafos, hay preprensistas, bueno, ya que tienes el libro, hay que mandar una imprenta, entonces requieres a alguien que te trabaje los archivos de preprensa para que se impriman bien. Luego los prensistas, que es un arte, las artes gráficas, es decir, la gente que imprime los libros es gente de carne y hueso que está detrás de una máquina que le pone, ¿no? Y que está viendo cómo sale y tiene que cuidar que salga una mancha tipográfica pareja, que los colores sean correctos y todo eso son decisiones que la gente no es lo que no entiende, ¿no? O sea, un corrector, cuando decide si va a acentuar o no, por decir algo, un término y va a ser congruente el sol, ¿no? Si digamos, si el estilo editorial de una casa es acentuar o no acentuar, es una decisión que uno tiene que tomar y que sea uniforme en todo el proyecto para que sea congruente la obra, ¿no? O en cómo intervenir un manuscrito, o qué idea no es clara y cómo ayudar a la autora a que sea más clara, ¿no? Hay una voluntad de decisión que está actuando, ¿no? Igual en la composición de una página, igual en la decisión de una portada, igual en la ilustración de un libro, igual en la prensista y en el impresor que está ahí y que está desvelado en la noche y que estamos en los editores muchas veces acompañándolos o los diseñadores para el resultado final que uno obtenga, ¿no? Y no hay mayor drama que un trabajo, porque ahorita un libro lleva mucho tiempo, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? Es uno para tener un libro, por lo menos échenle, vamos a ponerle 8 mesecitos, digamos, ¿no? Un libro, más o menos, digamos. Sí, sí, Obviamente hay unos libros que son muchos más tardados, ¿no? Pero, un trabajo, imagínense esa cantidad de años a veces, que llega a la imprenta y que todo se te puede ir al traste. Pues si está mal impreso un libro, está mal impreso y se acabó. Tú puedes decir que era preciosa, que esa fotografía, que esa imagen y que convivía, pero si llegaste y estaba mal, a mí me pasó con un libro, recuerdo mucho y ya no quiero extenderme mucho más para no aburrir, pero algo muy importante, no sé qué, llegué a la imprenta, llevaban ya como 2 pliegos impresos y yo llego, estaba fuera de foco el pliego, está fuera de foco todo. No, ¿cómo que le dije? Pues, ¿cómo? Estaba fuera de trama, se llama, es decir, que no estaban bien calibradas las tintas, las placas. Entonces había un desfase que hacía que se viera la imagen, y una imagen de fotografía, imagínense, y pues estaba mal. Entonces, bueno, fue un drama, yo tuve que estar, ahí sí fueron como 2 días, sin parar, porque ahorita una entrega cardíaca, como siempre ocurre también con los libros, que tienen sus deadlines cardíacos, a que saliera esto adelante. Entonces, bueno, en fin, hay estos entre muchos otros actores, ¿no? O otros actores. Hay gente que se dedica a revisar únicamente cifras y datos, por ejemplo, en ciertos tipos de libros. Hay agentes literarios, hay scouts que también buscan manuscritos para los editores. En fin, hay muchos actores involucrados, ¿no? No, pero o sea, mientras nos contabas esto, yo trataba de imaginar como todas las manos, todas las ideas, los ojos que se impregnan de algún modo en el producto Uh -huh. y que
la forma, bueno, las tipografías, las imágenes también pueden determinar en alto grado cómo vamos a percibir las ideas que el autor nos quiere transmitir. Porque muchas veces cuando leemos esos libros que luego nos impactan o hablando más románticamente nos cambian la vida, Mm. pensamos inmediatamente en el autor. Así, wow, o sea, cuántas noches se llevó escribiendo esto, cuánto tiempo le dedicó, pero no pensamos, ¿no? En este puente donde se involucran todas estas mentes, estas especialidades, estas manos, estos ojos. Sí, de hecho, aquí en La Hoja Suelta hemos tenido ya varios programas donde desmontamos como esta imagen del autor o la autora solitaria, ¿no? Este, volvemos al argumento inicial. Esto es un producto cultural y eso significa que es colectivo. Ujú. Desde que uno empieza a poner con la pluma y trazar con tinta las letras, hasta que se imprime, e incluso ahí todavía falta un proceso que es la distribución y quizá el consumo y demás, ¿no? Total, total, el libro. Pero definitivamente no son procesos individuales, o sea, quizá inician con una idea, Te voy a pero decir, ni siquiera la obra original. O sea, es decir, claro, claro que es producto de un individuo, después un individuo histórico y un individuo social. Es decir, con esto no quiero desmontar al autor ni mucho menos, ¿eh? Para nada, pero, y eso es común, muchos autores se lo dicen, incluso hablando, bueno, en el conocimiento científico técnico es muy claro, ¿no? El conocimiento es colectivo, o sea, un autor, un arqueólogo, pues es arqueólogo que está aplicando con sus compañeros que tienen o sea, hay quien te viene detrás y viene adelante y viene de lado, con lo cual hoy todos los artículos son colectivos, en fin, hay una colectividad trabajando y compartiendo ideas, ¿no? Pero aún en la ficción, en la creación, que sería la cosa más individual, puede ser, ¿no? Como un poeta escribe un poema o como un novelista una novela. Aún así hay muchos autores que dicen, bueno, sí, desde luego que, claro, el estilo, la forma de resolución es completamente individual y autoral ¿no? O sea, no se puede discutir eso, pero muchos de los temas o de las ciertas cosas están influenciadas por la época, y es obvio, ¿no? Entonces, de repente uno ve un boom de novelas de el narco. Bueno, claro, estamos todos determinados por un contexto social que está marcando unas pautas ¿no? de vivencias y de necesidades expresivas y de lecturas que se comparten. Es decir, uno lee a sus colegas, lee a sus iguales, lee a sus contemporáneos y eso también te va. Es un diálogo en el que uno nunca, o sea, un creador no es un creador aislado, eso, ¿no? Pero claro. bueno. De hecho, por eso comentaba, porque hace justamente como un año platicamos con Alberto Chimal y con Raquel Castro, y bueno, son exponentes mexicanos de la literatura fantástica en México. Son procesos creativos que no son unitarios y ellos mismos también nos estaban comentando. Es que tú tomas cosas de otros lados, platicas con tus colegas, e incluso fuera de tu gremio, vamos a llamarle. O sea, tú muestras a lo mejor una idea y dices, a ver, esto pega, no pega. O sea, el proceso creativo es muy interesante, muy enriquecedor y, por supuesto lleva un montón de cosas. También nos recuerda justamente el programa pasado, anterior, de La Hoja Suelta, hablamos con Marco Villa, que es uno de los editores de la revista Relatos e Historias en México. Entonces, bueno, vemos que es exactamente lo mismo, es un proceso colectivo, en este caso es un formato de revista, pero ahora que nos estás contando un poco del detrás de cámaras, de cómo se publica un libro, y por supuesto todo esto que tiene que ver con la organización del Colegio Nacional, ¿por qué y a qué le tenemos que poner atención a los libros del Colegio Nacional? Ya nos contaste, pues que hay un montón de mentes brillantes y por supuesto pues ustedes son como el engranaje que va haciendo girar que eso llegue en formato textual, escrito, impreso, digital, pues a un grupo social mucho más grande. Entonces, ¿a qué le debemos de poner a qué le debemos de poner atención a estas publicaciones? Y bueno, también sabemos que tienen ahorita, pues tienen novedades todo el tiempo, pero bueno, ¿qué andan moviendo recientemente en estas fechas para que también la audiencia conozca y cuando termine de escuchar este podcast diga, tengo que ir a comprar ese libro? Bueno, a ver, ¿por qué seguir o qué buscar en el colegio? Como bien dijiste, pues hay exponentes de primerísimo nivel, ¿no? Y tiene una particularidad y es que mucho lo que el colegio hace tanto en sus conferencias, que repito, y invitamos a los
escuchas o qué son videntes, televidentes, porque no es televisión, a los, bueno, quien siga este podcast, que vean, digamos, conferencias, porque van a encontrarse diálogos y aportaciones, repito, de gente muy, muy destacada, que dialoga con otra gente que también invitan o entre ellos mismos, y que se llama una forma como muy transversal del conocimiento y de temático, ¿no? Es decir, desde, por ejemplo, la pandemia, todo lo que vimos en la pandemia, pues el colegio ofreció un micrositio incluso que se creó a partir de todos los contenidos, porque fue muy rica la discusión y la aportación, porque se hablaba desde la literatura de la pandemia, desde la medicina, desde la química, en fin, un poco tienes todas esas voces expertas que abordan temas de muy diversa índole, ¿no? Entonces, ¿por qué acercarse al colegio? Porque vas a encontrar en lo que tenga con publicaciones una oferta editorial de mucha calidad, diversa en temas, es decir, uno puede encontrar esta gran paleta disciplinaria que acoge la institución, y además también obras para distintos intereses y niveles, es decir, es un reto del Colegio Nacional, ¿no? Que así como tenemos libros como la colección Opúsculo, la que contamos ahora, cuya objetivo es la amplia difusión del conocimiento o de la obra de estos individuos, también tenemos colecciones mucho más especializadas, como puede ser otra colección, que es la colección Obras, que son las obras completas de los colegiados, ¿no? Entonces ahí uno va a encontrar desde pues la obra completa de un químico, que luego tiene, desde luego, textos muy elevados para su disciplina. Dentro de eso universo se compone la colección, pero esa misma serie, por ejemplo, presenta eso, ¿no? Un autor, y por el tipo de público que ustedes tienen, como Miguel León Portilla, pues tenemos los 13 tomos de sus obras completas en pasta dura o rústica, ¿no? Que permiten tener este cuerpo completo de pensamiento de un autor, contenido y asequible, ¿no? Entonces, es otra aportación del colegio en ese tipo también de ofertas editoriales, ¿no? Justo ahora, hablando de novedades de la colección Textos, sacamos el segundo tomo de las obras completas o obras selectas de Mario Lavista, este gran compositor mexicano que falleció hace un año, lamentablemente, de manera prematura además, y alguien muy querido. Y sacamos el segundo tomo, en su caso se llaman Cuadernos de Música, que es este, ¿no? Que pueden ver aquí. Pero bueno, este es el diseño de la colección Textos habitual, digamos. Siempre tiene este marco, el título, ¿no? No sé si se ve o no, como que no me distingo, pero bueno, salió ahora, pero en este formato de colección Textos están las obras completas de, repito, Miguel León Portilla, de Eduardo Matos Moctezuma, de Linda Rosa Manzanilla Naim, de Luis Fernando Lara, de Ruy Pérez Tamayo, que tiene 28 tomos, creo, es el hombre más profuso, ¿no? Que tiene más obras del Colegio Nacional, obras de Guillermo Soberón, de medicina, en fin, es distintos, de Diego Rivera, tenemos los 3 o 4 tomos, de Doctor Atl, también miembro del colegio, de Salvador Elizondo, de Agustín Yáñez, en fin, es una serie y la ventaja es como el colegio es público y la gente ya pagó y ya pagamos con los impuestos su razón de ser y su existencia, también los precios son muy accesibles, ¿no? Entonces, tú tienes un libro como estos, que son de tapa dura, con tela, bien cuidados, bien editados, y realmente te cuestan 250 pesos, 300 pesos, que sea un libro que tiene que ser mucho más caro en el mercado comercial, ¿no? Entonces, bueno, tienes ese tipo de obras, les digo que también son algunas más técnicas, o como las de Octavio Novaro o Eusebio Juaristi, químico y físico, que tienen artículos de ciencia duros, ¿no? Pero también tenemos obras dentro de la colección Textos, que es una colección miscelánea. Por ejemplo, otra novedad, que es un libro muy bonito, que se llama Estación Bradbury, coordinado por Vicente Quirarte, otro miembro del Colegio Nacional, donde reúne en este libro a distintos autores a hablar del legado y lo que aportó la ciencia ficción y un personaje como Ray Bradbury, que se cumplieron 100 años de su nacimiento hace, creo que un par de años, y este año celebramos conmemoramos el 10º aniversario de su fallecimiento, ¿no? Entonces, un libro en el que Juan Villoro te habla de la literatura de Bradbury, Luis Fernando Lara te habla de
cómo se da la comunicación o el lenguaje con extraterrestres, una forma de descifrarlo o no, y tienes a un Antonio Lascano Araujo, evolucionista y ecólogo, diciéndote si existe la vida extraterrestre o no, qué elementos hay para poder pensar en la vida fuera de la Tierra, y tienes a un Pablo Rudomín hablándote del exterminio nazi y de cómo, ¿no?, la censura en Fahrenheit, ¿no? Es decir, tienes como toda esta playa de aproximaciones, o Gabriela Frías hablándote de los biógrafos en fin, o Susana Lizano hablándote de Marte, del planeta rojo. Entonces, un libro, que es lo que tienes en el colegio, donde se conjugan distintos saberes y aproximaciones para hablarte de un solo tema, ¿no? Entonces, son libros raros que no conseguirías en otro lugar que no fuera el Colegio Nacional, ¿no? Y tenemos más colecciones, no decía más tiempo, pero bueno, hay una emblemática que hace Adolfo Martínez Palomo, otro médico muy importante, miembro del Colegio Nacional, que se llama Músicos y Medicina, que lo que hace es conjugar biografías clínicas de grandes compositores, ¿no? Entonces, te habla de Mozart, o te habla de Beethoven, o de Vivaldi, o de Liszt, en fin, como grandes compositores, y son libros que te cuentan su vida, pero desde sus enfermedades, o sea, de qué padecía Mozart, cómo se fue tratado en su momento, qué enfermedad sabemos que sí fue bien diagnosticada o no diagnosticada, qué influencia tuvo su enfermedad en su creación. Entonces, son pequeños libros también muy breves, en los que tienes una aproximación muy original, desde la medicina a grandes actores de la cultura universal, ¿no? Y luego hay obras fuera de colección. Mostré ahora esta de la identidad múltiple de Luis Villoro, que es una obra inédita de este gran filósofo, también miembro del Colegio Nacional, que acaba de salir, hace una semana llegó de imprenta, tal cual. Este año sacamos otro libro para niños, que es El Triptofanito, que es un título muy, mi generación al menos creció con ese libro, de divulgación de la medicina, de Julio Frenk, que hizo una edición especial para explicarnos la pandemia del COVID, ¿no? Sobre todo, no solo el COVID, sino lo que hemos aprendido, ¿verdad? O sea, juega y nos explica desde luego en términos biomédicos lo que fue este virus y lo que sabemos de él, pero sobre todo es una invitación a los niños, a la gente que atravesamos todos estos meses, bueno, años, para ver qué hemos aprendido, ¿no? Y qué podemos decir del amor y de la biodiversidad y del valor de la ciencia y del valor de la vacunación y del valor de los hospitales y el cuerpo médico, en fin, un poco es valorar, poner, ¿no?, en perspectiva y jugar desde el juego también, aproximarnos a estos temas, ¿no? Es un libro ilustrado por Emanuel Peña, otro gran ilustrador mexicano, joven. El libro que mostré antes de la identidad múltiple, esta portada, la trabajamos con Amanda Mijangos, otra gran también ilustradora y creadora de libros ilustrados y libros para niños. En fin, esas son algunas de las colecciones. Y hay otra, perdón, que ahora acabo de ver este libro que también fue novedad de este año, que es una colección muy bonita, que es la colección de biografías, un poco obvio el contenido de la colección, como puedes decirlo su nombre, pero la idea es hacer ensayos biográficos de los colegiados, ¿no? Es decir, hay gente que le debe rescatar su vida y obra, ¿no? Y este año presentamos la novedad ¿no?, editorial, fue la biografía que hizo Javier García Diego de Alfonso Reyes, ¿no? Javier García Diego no solo es un gran historiador, un gran intelectual mexicano, director ahora de la Capilla Alfonsina, sino que es un gran conocedor, como además responsable de la Capilla Alfonsina, de la obra de Alfonso Reyes. Entonces, crea una biografía en la que Reyes, que es un autor del que no vamos a hablar ahorita para no calificarlo, pero del que un poco lo desacraliza, es decir, se mete en su vida cotidiana, en sus cartas, en sus diarios. Entonces, una biografía sí intelectual, una biografía histórica, desde luego, del personaje público, del personaje, del intelectual, del diplomático, pero también el hombre de carne y hueso, con sus deseos, con sus amores, con sus cartas, con sus inquietudes intelectuales. Es una biografía que le ha ido muy bien, la verdad, y que, bueno, se presenta justo próximo ya, en unas semanas también aquí en Guadalajara, ¿no? Entre algunas de las cosas que hemos sacado. Y digamos, ahorita como el broche de oro para la charla de ahora, es que tengo aquí, ¿no? Que es Los animales y el recinto sagrado de Tenochtitlán, que es una obra coordinada por Eduardo Matos Moctezuma y Leonardo López Luján. Matos Moctezuma recién galardonado con el Premio Princesa de Asturias, ni más ni menos, un
gran representante de la cultura mexicana universal y que ha sido, ¿no?, fundamental en nuestra historia arqueológica y de la arqueología en este país. Y es una obra que hace el colegio con apoyo también de Harvard, una Biblia, como pueden ver, es un Sí, libro. está. Son 600 páginas, ¿no? Son, les digo ahora mismo el folio, 820. Entonces una obra, pues bueno, que conjuga lo más actual y lo más completo en cuanto a investigaciones se han hecho en el Templo Mayor sobre las ofrendas y los animales que se han encontrado en las excavaciones del recinto, ¿no? Entonces, bueno, van a encontrar uno, hay textos desde qué tipo de, en fin, mamíferos, de anfibios, de dónde venían, qué función tenían, a qué personajes se les ponía, qué tipo de animales, cómo se vestían esos animales para poder formar parte de una ofrenda. En fin, es creo que el libro más completo, no creo, es el libro más completo que existe hasta el momento sobre esta investigación y este tema tan de tanto interés, además, porque o sea, el lugar de los animales, pues bueno, somos animales. De entrada, los animales, que eso es una cosa que siempre dice José Sarucán, otro miembro del Colegio Nacional, ¿no? ¿Cuántos de nosotros somos conscientes de nuestra animalidad, ¿no? De repente los humanos nos queremos como una cosa aparte, ¿no? Vamos, somos animales, convivimos con animales, usamos y explotamos animales. Entonces, bueno, un poco es ver esta relación que había en el mundo prehispánico, desde luego en el mundo mexica, con toda esta otras especies, el uso ritual, ceremonial y también de vida cotidiana que tenían con ellos, ¿no? No, pues para nosotros, o sea, nos hablas de esta última obra sobre todo y por supuesto que va a estar dentro de la colección, porque Sí, arqueólogos, hay que checarlo. sí, por supuesto. Creo que la van a disfrutar muchísimo. Sí, créeme Tenemos una que arqueología. Este año les digo que de los opúsculos ganó el premio al mejor libro del año en divulgación. No es arqueología, pero es historia, que es de la astronomía antes y después de la conquista. No es la colección Opúsculos que no la habíamos mostrado. Pero, bueno, viene primero una parte sobre la astronomía en el mundo prehispánico, mesoamericano. La verdad es que está increíble ese ensayo. Es de Jesús Galindo Trejo y es realmente interesantísimo. Bueno, pues toda la cosmovisión y cómo se entendía. Bueno, a mí me revolucionó la cabeza este libro, de repente de entender las pirámides prehispánicas como instrumentos. O sea, de repente uno se imagina la pirámide porque somos occidentales, porque vivimos en casas, porque vamos a, ¿no?, y a una iglesia, que uno se imagina que entra y, ¿no? Pero de repente cuando uno ve que no eran espacios para habitar, sino que eran instrumentos que marcaban y que medían y que observaban y que es un despliegue tecnológico para conectarte con el universo, como que es una forma del espacio de arquitectura, en fin, una parte de esto, no todo el libro, pero cuando uno ve la pirámide justo de Kukulcán, ¿no?, la o sea, en Chichén Itzá, que es, a ver, esto es un artefacto. O sea, este edificio no es un edificio en el sentido occidental, ¿no?, sino que es un artefacto para medir, para observar, para darle coordenada de sentido a la cosmovisión y al vivir cotidiano de la gente, ¿no? Entonces, bueno, ahí me voló la cabeza. Y luego viene otro ensayo sobre desde luego, la astronomía europea, ¿no? O sea, de cómo llega, también está ilustrado todo el libro, bueno, pues toda la cosmovisión de la astronomía europea que permitió, desde luego, la llegada a estas tierras, y un capítulo intermedio sobre la interpretación del calendario de la denominación maya, ¿no? Entonces, bueno, eso tenemos de arqueología, otros más. Así que métanse a Libros con Dani y van a ver todo lo que tenemos de López Luján. este vasto tema, o sea, lo que estamos viendo también, Alejandro, es que eres un apasionado de todo este vasto mundo de los libros, de estos conocimientos, estos saberes, estas ideas, de todas estas personas, ¿no? Estos grandes expertos en su materia y que también comparten pues experiencias de vida que nos cambian, por ejemplo, las perspectivas con las que podemos vivir estos espacios, como la pirámide, ¿no? Es un clarísimo ejemplo, ¿no? De que cómo puede cambiarnos la experiencia que tenemos cuando regresamos después de haber leído, por ejemplo, esta información, ¿no? Pero dentro de todo este vasto mundo y durante todo este tiempo que llevas trabajando en este mundo de los libros, ¿hay alguno o algunos que dirías que recordarás para toda la vida, sea por la temática o por el proceso de creación que conllevó? De ¿Tienes alguno?
Pues mucho. Así, ahora sí que es como los hijos, ¿cuál quieres más? Luego sí hay, Sí, ¿eh? que los libros de atrás ahorita se tapen así para que digas. Exacto. Luego sí hay uno favorito. No, no, claro, a ver. Es que a ver, también eso, ¿no? O sea, cada libro que es una historia colectiva y un vínculo con los autores, cada autor también tiene una personalidad y autores con los que te vinculas de mejor manera. Siempre decimos que el editor y el autor hay una especie de enamoramiento, ¿no? Hay una especie como de relación de amor, en el sentido de que hay un acto de confianza, ¿no? El autor confía en el editor y el editor tiene que estar a la altura de esa confianza del autor que pone en sus manos la obra, ¿no? Entonces, luego que hay relaciones más afortunadas desde la parte afectiva con los autores, que hay más complicidad o más, ¿no? Y también hay retos y cosas que uno va descubriendo que va haciendo, o retos que uno se impone de cómo llevar a cabo la obra y cómo explorar, y que te llevan a satisfacciones muy particulares, ¿no? Es difícil para mí, no crean, tengo varios, ¿no? O sea, tengo varios, no quisiera como completar, pero bueno, uno fue un facsimilar, que fue un trabajo muy bello, muy largo, de cómo nace y crece un volcán, de Dr. Atl. Es esta como historia, es el libro que hizo Dr. Atl para registrar una bitácora del nacimiento del volcán Paricutín, que nunca se había reeditado y que en el colegio hace 5 años ya nos dimos a la tarea como de rescatarlo y hacer un facsimilar, que no diría que es fácil hacer un facsimilar, pues no, ha sido cosas más complejas y más cardíacas y más delicadas que he tenido que enfrentar y fue muy, muy gozoso, ¿no? Desde luego hubo una obra, ¿no? Conmemorativa por el Farabev, que es una novela muy de culto y muy especial de Salvador Elizondo, que me tocó justo la maravilla de sumarme, digamos, a los festejos conmemorativos de la publicación de los 50 años de esa novela, e hicimos una edición bellísima con Cristina Paoli, una diseñadora, y fue una obra que fue como presentar tanto la novela como toda la bibliografía y las fuentes que usó el autor para escribir su novela, ¿no? Entonces, es una obra muy particular en su factura y como muy rica visualmente y literariamente hablando, ¿no? Hubo otra, por ejemplo, que se llama Los signos en rotación, de Octavio Paz, que trabajé con Marillo Paz, con su viuda, que fue un libro pues muy apasionado y muy sensible con ella en la factura, en el proceso de diálogo, ¿no? Y también la parte de diseño, ¿no? Lo hicimos con León Muñoz S. Santini, y fue como un poco evocar este mundo como del budismo, de los zen, o como este como momento tan sensible que está viviendo Paz y Marillo en ese momento, ¿no? Y desde luego, unos libros que siempre he gozado mucho es trabajar con justo Eduardo Matos y con López Luján, que es gente apasionante a su materia y que siempre es aportar y te aportan 8 veces más y es como de, ¿no? Es una cosa que no tiene fin y que es muy, muy rica. Con Juan Villoro, tuve la fortuna de trabajar de cerca con él un libro que publicamos en coedición con Almadía, que se llama El Vértigo Horizontal, de crónica. Buenísimo ese libro. Ese libro, pues yo trabajé muy de la mano con Juan, ¿no? O sea, él me dijo, oye, a ver, dime cómo lo ves y qué le metemos y qué le quitamos, y no. Entonces, un diálogo, como él decía, como hubo una coarquitectura, ¿no? Y lo trabajamos con Alejandro Magallanes y desde luego con todo el equipo de Almadía, pero fue muy rica la elaboración de ese libro, ¿no? Y luego, digamos, ya mis avatares como editor independiente, también he tenido libros en Caja de Cerillos, que es una editorial independiente que fundé con una colega, con Andrea Fuentes, y que hemos hecho libros también de arte, de fotografía, libros ilustrados muy, muy especiales en el corazón, digamos, y en la obra como resultó, ¿no? Y como lector y editor, ya no profesional, pero sí que uno comparte complicidades con autores amigos de la vida, pues también esa parte ha sido muy rica de compartir lectura de manuscritos. Pero bueno, hay muchos, ¿eh? La verdad les digo, los hijos podrían reclamarme en cualquier momento, pero son algunos de los que ahora puedo como contar, ¿no? No, pues muchísimas gracias por compartir esta parte de nuevo. Creo que es bien importante que la gente vea, pues ahora sí que, como dice Wendy, el detrás de cámaras, porque uno puede proyectarse en los libros, pero detrás esa pasión, pues está bien presente y creo que eso es lo que, pues resalta, muchas veces se contagia. Y pues hay circuitos muy importantes como la Feria de Guadalajara o la de Oaxaca, Bien, bien. donde pues de repente están, ¿no? Y es posible interactuar
pues no solamente con los autores, sino con el equipo editorial, y eso pues también enriquece las experiencias. Pero bueno, ahora sí se nos está terminando el tiempo para este programa y pues nos ha quedado un chorro de tiempo. Bueno, los libros nuevamente no se van a acabar, en el formato que sea, nos vamos a seguir comunicando y creo que una de las mayores virtudes que tiene el Colegio Nacional y todo el trabajo que realizan y que tú realizas específicamente pues dirigiendo esta área es que uno puede encontrar libros de, no, de todos los temas que nos has contado, pero además los temas con este pensamiento histórico, justamente con temas históricos, o sea, de historia y que además son históricos sociales y también de temas muy vigentes, ¿no? Yo recuerdo pues el ciclo que hicieron, su gran evento Libertad por el Saber, cuando estábamos en plena pandemia y toda la discusión con todos los especialistas sobre el COVID, acercarnos a esos temas que parecerían muy densos, que si pandemia, que si endemia, que si el virus, que si no el virus, eso solamente es una cara de las complejidades en las que nos podemos enfrentar en el mundo y por medio de los textos nos podemos pues regocijar, calmarnos, tranquilizarnos y divertirnos, ¿por qué no? Pues de este mundo, ¿no? Y pues bueno, ya nada más para ir concluyendo y para que de nuevo la audiencia que está viendo y escuchando este programa, además de la página web, ¿dónde pueden encontrar los libros? Nada más, antes de esta última pregunta, me estaba olvidando de un libro bellísimo, perdónenme, es que digo que puede salir cada No, más feo, adelante. Se va a de Miguel enojar, sí. Portilla, no, es un libro tan especial de Miguel Portilla, que fue su último libro, El Teatro Náhuatl, fue una antología, bueno, que él preparó desde luego, que es una, como decía Luis de Tavira, así como su primer libro fue sobre la filosofía náhuatl, al ocaso de su producción intelectual llegó al teatro, ¿no? Que un poco es, y él traza, digamos, la historia del teatro en náhuatl desde el México prehispánico, donde encuentran la ritualidad de los rituales prehispánicos, en las escenificaciones de las deidades, en todo ese tipo de escenas que gracias a los códices podemos conocer el principio del teatro o de una forma del teatro que ya podría detectarse en la cultura prehispánica, ¿no? Y de ahí traza toda una antología pasando por todo el arte, ¿no? El teatro novohispano, el arte religioso, el arte de información, hasta el teatro contemporáneo. Es una antología bilingüe en náhuatl y español que trabajamos muy de cerca, bueno, Daniela Aguilar, la editora que lo llevó de la mano, junto con un colega muy cercano, un colaborador, más colega de Miguel León Portilla para toda la parte náhuatl. Entonces fue de una complejidad editorial, que pobre Dani lloraba, pero acompañar todo este proceso, desde luego con Miguel León Portilla, desde luego con todo lo que estaba implicado ahí, pero además nos arrojamos a hacer un diseño muy particular que hizo Alejandra Guerrero también del equipo, en fin, es una obra que conjuga muchos artes, destrezas, cuidados y amores, ¿no? Y que lamentablemente no pudo ver concluido don Miguel, ¿no? Él falleció cuando estábamos ya bastante avanzados en la maquetación, cae enfermo y finalmente, lamentablemente, muere, no pudo verla, pero fue este legado, digamos, que dejó. Y es una obra que le tengo particular cariño, ¿no? Entonces, en fin, es una obra que recomiendo mucho, además, por no solo la belleza del objeto, y si mandamos a hacer las capitulares de cada inicio de capítulo, en fin, todo está realmente muy cuidado. Pero bueno, la pregunta es dónde encontrarnos, pues desde luego, ya dijimos en libroscuandal.com, ahí está toda nuestra oferta, les digo digital, lo que tenemos digitalizado, algunas de las novedades que tienen el precio suficiente para poder ser vendidas por ese medio, y si no, pueden descargar ahí el catálogo de publicaciones históricas donde pueden conocer todo nuestro fondo y escribirnos, y desde luego podemos atenderles para hacer cualquier tipo de venta, ¿no? Mandamos a toda la República de México, a toda la República Mexicana. Además tenemos la librería del Colegio Nacional, Donceles 104, una librería con todas las obras que ha publicado, desde luego que estén en existencia del colegio. Hablamos de un fondo editorial de pues, más de 800 títulos vivos, yo creo, 700 títulos. Ahí pueden encontrarlos. Viene próximamente un remate, que todavía es primicia, que es la segunda mitad de diciembre, hasta el 24 de diciembre. Es decir, llegando de FIL hasta el 23 de diciembre.
grandes descuentos, realmente se pone, el año pasado fue una locura, porque abrimos las bodegas, con lo cual salieron ejemplares únicos y últimos, perdón, entonces sí fue como una venta muy, muy particular, pues este año vienen grandes también descuentos, y además en librerías, nos encuentran en las principales librerías del país, en muchos independientes, en las principales ciudades de México, y estamos creciendo justo la red de distribución, ¿no? No, pues ahí está. Qué importante también es esto, ¿no? De fomentar la accesibilidad a través de diferentes medios. Bueno, en la medida de lo posible. Desde luego, y me faltó decir, perdónenme, las redes sociales, desde luego, ¿no? Que tenemos Claro. Facebook e Instagram de Libros Colnal, se llama. Pues ahí está, para que el que busca encuentra, porque ahora casi todos estamos colgados en estos medios y pues ahí podemos encontrar, ¿no? También información sobre el Colegio Nacional. Y pues muchas gracias, Alejandro, por compartirnos este mundo apasionante de los libros. Y sabemos que da para, dice Omar, y esperamos volver a tenerte en este espacio de Libreta Negra MX para seguir hablando de este tema, porque los libros están aquí para quedarse Y con los nosotros. temas, además, o sea, por hay supuesto. chorros de temas que no vamos a agotar y bueno, vamos a tener que seguir con esta conversación, pero bueno, por el momento cerramos. Perfecto. Y pues, logramos, queridos Omar y Wendy, nos costó, pero aquí sí. estamos. Así que bueno, con todo el gusto y cuando quieran, pues bueno, desde luego que aquí estaremos. Pues listísimo, pues bueno, ahorita platicamos a ver qué más se nos ocurre y mientras nos escuchamos la próxima semana, no se les olvide seguir a Libreta Negra MX, estamos en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok y todo el contenido en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio, en todos lados nos encuentran. Bueno, nos vemos exactamente, nos vemos la próxima semana. Bye. Adiós, gracias.